Bueno. Primera de Timoteo 6:12. Mira acá, aquí tiene internet. Primera de Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno. Bueno. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Bueno, vemos acá dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, de la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, vemos acá que dice, pelea la buena batalla de la fe. Y vemos acá que Jesucristo también en el 13 dice, te mando delante de Dios, dice, que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, él dice que testimonio ya sabemos que quiere decir uno que confirma el hecho. Él da testimonio, confirmó, porque nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento ya venía mostrando el sacrificio de Cristo. Y él confirmó su sacrificio. Porque vemos nosotros, Abraham, por ejemplo, hizo promesa. Y él vio que a su hijo Isaac llevó en el altar para sacrificar, que es figura de Cristo. Ahí ya venía mostrando el sacrificio de Cristo. Y en figura vemos nosotros, en sombra y figura. Pero ahí confirmó delante de Poncio Pilato, dice, la buena profesión. Y entonces
Y la buena profesión es la buena práctica que hizo en la guerra delante de Poncio Pilato, porque ahí en la cruz hizo la buena práctica. ¿Por qué buena práctica? Porque no perdió él en la guerra, le venció a Satanás. ¿Y cómo le venció? Humillándose en nuestro lugar. Y vemos nosotros en la humillación cómo vio que él así peleó, él no agarró y peleó, vio que con armas carnales, sino humillándose en nuestro lugar. Así él hizo la pelea, la guerra contra Satanás, y perdió a Satanás. Cuando él murió y después resucitó. Y cuando resucitó mostró la victoria. Buena práctica esto. Entonces, así también nosotros, le dice acá Pablo a Timoteo en 12, y ahora nos dice a nosotros, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, porque la fe es que perdió el hombre en Edén. Cuando a Adán y a Eva le dice, no coma este árbol, ahí no creyó a Dios, y después vino la serpiente, dice, y ahí creyó más la serpiente a Satanás, y no creyó la palabra de Dios. Entonces ahí perdió la fe, murió la fe del hombre, murió la fe, porque la fe es lo que da vida a nosotros. Y entonces ahí perdemos la fe. Y entonces vemos nosotros en Gálatas, que él, en Gálatas, ¿a dónde entregó otra vez la fe? Gálatas 3, dice acá, vamos a leer desde desde 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, condenados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vemos acá. De manera que la ley ha sido vuestro ayo, nuestro instructor, nuestra guía. A Israel, por ejemplo, porque a nosotros no fue dada Dios la ley, pero la ley fue dada a Israel. Entonces le guió la ley para llevar a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo instructor, bajo la ley. No estamos ya venida la fe. Y la fe vino cuando Cristo vino a morir en la cruz. Ahí Él confirmó la fe. Ahí tuvo vida la fe, que murió en Edén. Cuando Adán y Eva no creyó, murió la fe. Y cuando murió la fe, murió Cristo de la humanidad. Y ahí tomamos como Dios a Satanás. Y ahí viene la inclinación de todos los hombres hacia Satanás. Y entonces vemos acá, por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Cristo también peleó para entregar esa fe, humillándose en nuestro lugar. Entonces Él dice que rasgó el velo, y el velo era la incredulidad, que nosotros no podíamos ver a Cristo, ni un hombre podía tener a Cristo, mientras que Él no vino a morir en la cruz y entregó la fe, y todo aquel que pide perdón de pecado, que es por la incredulidad, porque ese es la cabeza del pecado, por eso es pecador el hombre, porque no cree a Dios. Y entonces ahí, la primera vez que peleó el hombre es cuando pide perdón de pecado para salvación. Y después ya para crecimiento.
porque ese es camino de la cruz, camino de la fe. Dice, creced en la fe, dice. Y acá vemos, pelea la buena batalla de la fe. Primera vez cuando nosotros pedimos perdón, que somos pecadores, y ahí, porque somos incrédulos, no creemos a Dios. Y ahí peleamos por primera vez para salvación. Y ahí tenemos la vida eterna, ya entró. La vida eterna, inmortalidad, la vida de Cristo. Ya no se muere más en nosotros. Ya tenemos un bebé. Fe, gozo, paz, alegría, esa es la vida eterna que entró, amor, paciencia, toda la cualidad de Cristo, una miniatura. Pero esa criatura, esa vida de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, paciencia, toda la cualidad de Cristo, tiene que ir alimentándose por la palabra. Porque en la palabra está la vida de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría que es Cristo. Y eso, porque mi palabra es vida y espíritu. Y él nos dice que después de hacer, dice en Hebreos 3, dice que él sustenta con la palabra de su poder, después de haber hecho el sacrificio, después de sacar la injusticia. Él dice que nos alimenta con la palabra de su poder. Ahí está la vida de Cristo. Mi palabra es vida y espíritu. Es vida de fe, gozo, paz, alegría. Y ese tiene que ir creciendo por la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra. Y tenemos que humillarnos, declarar. Ahí nosotros, como Cristo se humilló en la cruz para entregar la fe, así también tome mi cruz cada día. Dice, cada día muero, dice Pablo. Y acá dice, pelea la buena batalla de la fe. Humillate y escuchar la palabra. Y ahí va a ir creciendo la fe. Esa fe que entró una miniatura, va a ir creciendo la fe. Y por lo tanto el amor, gozo, paz, alegría, ese es el resultado de la fe, es Cristo. Y dice acá, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, nosotros, como Cristo tomó la cruz y se humilló ahí, así también nosotros tenemos que humillarnos. Reconocer que esa incredulidad hay en nosotros, hay una miniatura de fe que tiene que ir creciendo, porque no puede servir a dos señores, no puede estar la incredulidad y la fe en ti. Tiene que huir uno, por eso tenemos que declarar, reconocer, humillar, quiere decir que tenemos la vieja creación, tenemos la incredulidad, tenemos la maldad, tenemos toda clase de pecado, toda clase de pecado. Tenemos justicia propia, ya hablamos el otro día, ahora vamos a hablar también si alcanzamos de la justicia propia. Y entonces nosotros somos justificados por la fe. Justificado quiere decir la justicia viene por medio de la cruz. En la cruz entregó la justicia, es fe, gozo, paz, alegría. Esa vida es recta pura, pero para eso tiene que sacar la injusticia que es la incredulidad, la maldad, rechaza la palabra, desinterés a la palabra. Una persona que no quiere escuchar la palabra porque es normal. Satanás lo que primero quiere es sacar la palabra de Dios de nosotros. No podemos escuchar, te aburre, te cansa, te da sueño, pereza, no te interesa, divague de mente y no pedís perdón. Esos son el resultado de la incredulidad. No te interesa la palabra y no escuchas. Te bloqueas, no escuchas, no pedís perdón. Te agarra sueño, pereza, cansancio, no pedís perdón. Siendo que en Isaías 40 dice, 28, 29 por ahí, dice que Él no se fatiga, ni se cansa, dice, correrán y
no se fatigarán, dice, no se cansarán. Malo joven, aquello que es joven, aquello que todavía muy pocos conoce la palabra, muy poco va a la guerra, muy poco todavía se humilla, declara su pecado. Entonces, ese es joven todavía y se cansarán, dice se cansarán y se fatigarán. Y así nosotros, primero tiempo, nos cansamos de la palabra de Dios, nos cansamos de orar, rechazamos el orar, no podemos mismos, hay una fuerza, nos fatigamos, nos cansamos. Y eso tenemos que pedir perdón, porque ese Satanás lo que te cansa, te fatiga, te da sueño, para no orar, para no declarar tu pecado y para no escuchar la palabra. Una persona que no puede escuchar la palabra se fatiga y no pide perdón y no ora ni escucha la palabra, viene, se sienta nada más. Eso no puede Dios que estar creciendo. Queda un niñito, no sea niño fluctuante llevado por cualquier doctrina, dice. Nosotros tenemos que alimentar, nuestro alimento es la palabra de Dios, para crecer la fe, gozo, paz, alegría, esa es la gloria, esa es la riqueza, ese es Cristo. Y dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a, esa es la vida externa, esa vida que entró en nosotros. Una miniatura, pero tiene que crecer. Echa mano a la vida externa, echa mano a esa fe, gozo, paz, alegría que ha entrado en ti. Eso es inmortal, para siempre va a tener y tiene que alimentar por la palabra. Y tiene que limpiar, hará campo y no sembré entre espinos, dice. En Jeremías 6, creo que... Jeremías 3:4. Dice, hará campo y no sembré entre espinos. Hará, el campo del Señor es tu pensamiento, es tu alma. La función del alma es tu pensamiento, ahí no podés escuchar. Hará, cuando no podés escuchar, decirle, Señor, perdóname. No puedo escuchar, me canso, me fatigo. Ya quiero que termine tu palabra. Perdóname. Porque Satanás no te deja escuchar la palabra. Porque ahí está la vida de Cristo. Y te cae como clavo hincado, dice en Eclesiastés. La palabra de Dios es como clavo hincado. Como un clavo hincado, por ejemplo, te estorba, te duele. Así la palabra de Dios te estorba, te cansa, te fatiga, no te interesa, te aburre. Cuando te muestra tu pecado, cuando te corrige la palabra de Dios, te enojas. Y crees que Dios que es preparado por el hombre. Malicia, engaño. Parece que no conoces la voz de Dios porque hay incredulidad. Y Dios usa instrumentos para mostrarte tu pecado, porque nosotros, solamente nuestro problema es nuestra vieja creación. Como dice a Rebeca, le preguntó al Señor por qué es lo que le pasa. Y dice, dos pueblos hay, dos naciones, Esaú y Esaú y Jacob pelea dentro de ella. ¿Qué quiere decir? Ahí muestra como nación, como pueblo, muestra como hermano. Esaú y Jacob, uno es figura de Cristo y otro es figura de Satanás. Esaú es la incredulidad, pelea contra la fe, el nervio, ira, pelea contra el amor, paz. Ese rechaza a la palabra, desinterés a la palabra, pelea contra ese interés que en vez de interesarte la palabra, querés escuchar, te agarra ese desinterés, rechazo, querés que ya termine. No podés escuchar. Hay dos poderes que batalla después de aceptar a Cristo. Primero tenemos una sola naturaleza, que en el primer nacimiento, como dice, el que es nacido de la carne, carne es.
Y después viene la dos naturalezas. Cuando aceptamos a Cristo tenemos la fe y la incredulidad, la maldad y el amor, la angustia y la paz. Los dos poderes van. Y ahí hay guerra. ¿A dónde está la guerra y los pleitos entre vosotros? No es vuestro mismo miembro, dice en Santiago 4:1. ¿A dónde está la guerra y los pleitos? No es nuestro mismo miembro y es nuestro mismo el M alguno. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combates en nuestro miembro. No es de nuestro mismo pasión, en nuestra vieja creación misma. Ahí viene, en tu pensamiento, te hace pensar otro lado en la hora de la palabra, en la hora de la reunión o en la oración, te hace pensar como Marta, afanada y turbada en las cosas que hacer. Y no puede orar, no puede humillarse, no puede escuchar la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que humillar. Humillar quiere decir reconocer que es la vieja creación, que no te deja escuchar la palabra. Ese es lo que tenés que pelear. Esa es la incredulidad que tenemos. Nosotros ni conocemos nuestra vieja creación. Te cansás de la palabra y te agarra sueño, fatiga y no pedís perdón. Ni sabés que ese es Satanás que está luchando para sacarte la palabra y la oración. Porque la única que nos va a santificar es la oración y la palabra. En la oración pedís perdón, limpiará campo y no sembréis entre espinos. El campo ya decimos que es nuestra mente. La función del alma es nuestra mente. Ahí está, en tu pensamiento, está el chucho, los espinos. Pensar, te afanás de cualquier cosa, pensar ya querés dejar de escuchar la palabra, te divaga la mente en codicia, avaricia. En cualquier cosa pensar y no sabés cómo se manifiesta Satanás. Empezás a cansarte. Empezás a aburrirte de la palabra y no pedir perdón. Ese es tu vieja creación, ese es Satanás, ese es el hombre viejo, ese es la tiniebla. Y la luz es la fe. Y te saca tu fe. Si no podés escuchar la palabra, podés decir que tenés fe, si la fe viene por el oír de la palabra. Podés decir que tenés fe, podés decir que tenés amor, si en la palabra está el amor. Ese es el Espíritu de Cristo. La paz. No podés tener fe, gozo, alegría, no podés tener la cualidad de Cristo y no podés escuchar la palabra, porque en la palabra está nuestro sustento, la fe, gozo, alegría. Paciencia, toda la cualidad de Cristo. Por eso tenemos que pedir perdón, limpiar, hará campo y no sembréis. En lo natural mismo vemos que se tiene que arar, limpiar un lugar a donde se va a poner la semilla. Así dame la palabra de Dios para que te haga efecto. Tenés que limpiar, pedir perdón, declarar, reconocer que hay incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, aburrimiento. No te toca la palabra, no me toca, Señor, me canso. Perdóname. Mi mente, Señor, como dice Pablo, dice en Romanos 7, 23 por ahí, 22 por ahí, fíjese. Dice 7, 23. Pero veo otra ley en mi miembro, que se revela contra la ley en mi miembro. En mi mente. En mi mente, y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mi miembro. Vemos ahí, me lleva cautivo, dice. Hay una ley en mi miembro, dice, que me lleva cautivo a la ley de mi mente, como dice.
pero veo otra ley en mi miembro, que se revela contra la ley de mi miembro. Veo otra ley en mi miembro, en mi alma, en mi pensamiento, en mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es la ofensa a Dios? No poderle escuchar la palabra, no poder escuchar la palabra de Dios y dejar ese pecado por ti. No declarar, no reconocer, Señor, no puedo escuchar, perdóname. Hará campo, empezar a pelear la buena batalla de la fe. Así nosotros fuimos llamados. No podés escuchar, te aburrís, te cansás, te agarrás y dejas. No podés escuchar. Y a nadie menos te interesa la palabra. Y ese es lo que te lleva contigo. Ese es el pecado, le ofende a Dios. No creerlo, no pedir perdón. El sacrificio de Cristo tuviste muy en poco. Y dice acá, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Así nosotros nos llamó a la vida externa, a la fe, gozo, paz, alegría para gobernar nuestra mente. Pero resulta ser que está ahí apoderando Satanás. Está todo lo espino, tenés que limpiar y solamente poder limpiar, Cristo lo puede justificar. Tiene que sacar la injusticia de la incredulidad, la injusticia de rechazo a la palabra, cansancio, sueño, pereza, enojo, ira por la corrección, ni conocer que es voz del Señor, ni conocer que el Señor usa instrumentos para mostrarle tu vieja creación y te enojas y crees que es del instrumento lo que te está reprendiendo y el Señor te está haciendo favor. Tiene que así nosotros fuimos llamados para pelear con nuestra vieja creación, para pelear contra ese espíritu de incredulidad primeramente, que ya fue entregado a nosotros cuando Cristo vino a morir en la cruz, porque nosotros ha muerto en nosotros esa fe y por lo tanto toda la cualidad de Cristo ha muerto en nosotros. Cuando cayó Adán, cuando ellos no creyeron la palabra de Dios, cuando le advirtieron que no comáis quiere decir no crea a Satanás. Y ellos creyó más a Satanás y no creyó la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir que estamos creyendo la palabra de Dios. Esa tendencia traemos de allá de Adán. Vamos a decir que creemos y ni podemos escuchar. Muchas veces algunos se engañan. Dice, yo creo a Dios. Dios sabe que yo creo. ¿Cómo va a creer? Entonces la palabra de Dios es mentira. La fe viene por el oír de la palabra y tener que limpiarte. Tienes que dar campo para que produzca esa fe. Y entonces hacemos mentirosos. Si creemos sin poder escuchar la palabra, sin te cansas y no pedir perdón, te aburres y no pedir perdón, te viene afán, turbaciones, te viene Dios enojo, ira por la corrección. Y a algunos le decís, tenemos que humillar de la incredulidad. No, hermano, yo tengo fe. Se están engañando, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque en la palabra nos dice así. La fe viene por el oír de la palabra, y la fe fue entregada en el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo entregó la fe a nosotros, como dice en Gálatas, tenemos que conocer la palabra, tenemos que trazar bien la palabra. No hablemos como un niño. No pueden ni escuchar, tú sabes, Señor, que yo tengo amor. Yo tengo fe. Y no puede escuchar la palabra, no conoce nada. Habla fuera de la palabra. Un conocedor de la palabra. Ahí nomás se da cuenta la persona que no tiene conocimiento, que es una niñita. Pero nosotros sabemos, todos nacemos de ahí, un niño. Pero no, que tenemos que quedar un niño. Vemos nosotros en el caso de Jacob. El primero quería nomás porque no sabía, sin pelear, quería nada más a Raquel, que habla de la victoria de la vida de Cristo.
fe, gozo, paz, alegría. Y Lea habla de la prueba que es la vida de incredulidad, y Raquel habla de fe. Lea habla de la maldad, de rechazo a la palabra, y Raquel habla de la fe, gozo, paz, alegría, de amor, de la vida de Cristo. Y Jacob quería nada más a Raquel. Y así nosotros queremos sin ir a la pelea, sin pelear contra Lea, contra la incredulidad, contra la maldad, el rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, afán, turbaciones que te viene en el momento de la palabra, y todos los días mismos te saca afán, turbaciones, codicia, avaricia, te saca la oración y la palabra, y cree que así va a obtener a Raquel. Cree que tiene toda la fe, el amor, cree que todo sin pedir perdón, sin crucificar tu vieja creación. Tome mi cruz y sígame. ¿Y cómo tomamos la cruz? Reconociendo la vieja creación, porque Cristo vino a destruir nuestra vieja creación, a la incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, sueño, pereza, cansancio a la palabra, fatiga a la palabra que tenemos, rechazo a la reprensión. Y esa es nuestra vieja creación, ese es Satanás, esa es la tiniebla que está oscureciendo tu mente. Y el Señor viene a destruir estos pecados. Y después todos los pecados, el resto del pecado. Nosotros ya sabemos por qué. Yo que todo, la ofensa a Dios, todas las cualidades de Satanás, ¿por qué no toma todo? Vicio, pasiones, todo. Ese es resultado de la incredulidad, falta del conocimiento de la palabra y falta de la pelea contra ese pecado. Bueno, acá vemos, dice acá, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, la cual así mismo fuiste llamado. Así nosotros fuimos llamados. Para ir en esta práctica, para poner en práctica esa guerra contra nuestra vieja creación, para declarar esa incredulidad que hay en nosotros. Y así vamos a la guerra contra Satanás, para declarar, reconocer que hay en nosotros ese rechazo a la palabra. No podemos escuchar, ese inevitable, no podemos evitar, como dice en Pedro, que no tengamos como cosa extraña que aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante del sufrimiento de Cristo. Y el sufrimiento de Cristo es nuestro pecado, esa incredulidad, ese rechazo a la palabra, todas pasiones, todo yugo desiguales, todo vicio, todo asesinato, todo sufrimiento es el sufrimiento de Cristo, es nuestro pecado, rechazo a la palabra, desinterés, cansancio, está lejos de Dios y no pedir perdón, es el sufrimiento. Y nosotros no queremos, todavía tenemos como cosa extraña. Y esa acá dice, así nos fuimos nosotros llamados, así para que nosotros pongamos en práctica esa vida eterna que nos dio a nosotros, para crecer en nosotros esa fe, gozo, paz, alegría, ese inmortal, ese ya no se termine más, pero tiene que ir creciendo a través de escuchar la palabra, a través de pedir perdón, reconocer nuestra vieja creación, nuestra tiniebla, porque tenemos dos creaciones, como Rebeca, dos peleas. Dice, hay dos pueblos, dos naciones, que pelean en el vientre de Rebeca y el vientre de nuestra mente. Hay pelea, dos naciones, la carne lucha contra el espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. Esa carne no es tu carne natural. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel lloraba por la olla de la carne, quería ir otra vez en Egipto. Habla del mismo manifestación del pecado, la incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, pasiones, enojo, ira por la corrección,
todo orgullo, todo codicia, avaricia que tenemos, todo lo que las ocupaciones naturales que vienen en nuestra mente, que ocupa el lugar de Cristo, de esa fe, gozo, paz, alegría. Y vemos acá, dice acá, así fuimos llamados para ir a la guerra, para pelear. ¿Y cómo peleamos? ¿Cómo Cristo peleó? Subiendo en la cruz y sufrió y después murió y después resucitó. Tiene que sufrir primero. Para morir uno tiene que sufrir primero. Y así también tiene que manifestar nuestro pecado primero. Es inevitable que no se manifieste la incredulidad, porque ese es nuestro pecado. Y ese es lo que el Señor sufrió en la cruz. Nuestra incredulidad, nuestra maldad, nuestros yugos desiguales, nuestra codicia, nuestro enojo, ira, por la corrección, por todas las cosas, nuestros vicios, todos los pecados. Ese sufrió Cristo. Y es imposible nuestra enfermedad. Por su llaga fuimos curados, dice también. Todos los pecados es imposible que no se manifieste. Primero tiene que sufrir, y cuando se manifieste, ahí ahí nos humillamos, ahí reconocemos lo que hay en nosotros. ¿Cómo va a reconocer si no se manifiesta en ti el rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, aburrimiento a la palabra? ¿Cómo va a pedir perdón? ¿Cómo si no se manifiesta en enojo, ira por la corrección? ¿Cómo va a pedir perdón? Entonces, te va a querer justificar solo que está bien. ¿Cómo va a conocer tu vieja creación? ¿Cómo va a conocer el pecado que está en ti? La ofensa. Ahí ese trae todos los pecados, que trae sufrimiento, pasiones, todo, vicio, te arruina, miseria, se tiene que manifestar. Codicia, avaricia de las cosas terrenales. Todas las cosas se tienen que manifestar, y ahí tienes que humillarte. Y ahí tienes que morir cuando vos, como Cristo, ahí vio que se humilló en lugar de nosotros. Así también nosotros tenemos que reconocer esa vieja creación que se manifiesta, es tu naturaleza, tu esencia vieja, esa es la tiniebla, la oscuridad que hay en ti. Pero eso tenés que pelear, pedir perdón, reconocer que es tuyo ese pecado. Y por eso en Sinaí, lo que se entregó la ley. Sinaí quiere decir espina mía. Y ahí, en la vieja creación, estando Israel en la vieja creación, le dice, no matará, no hurtará, no esto. Esa es la esencia de Cristo. Y el otro Sinaí, en la vieja creación, espina mía quiere decir. Entonces, es nuestra vieja creación entre espinas, entre pecados. Ahí se manifestó la vida de Cristo. Bueno, y ahora la ley se terminó en el sacrificio de Cristo. Y Cristo viene entre espina, entre dolor, sufrimiento. Y ese es nuestro pecado, nuestra incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés que tenemos, enojo, ira por la corrección, cansancio que tenemos, y no quiere que nos corrija nadie a nosotros, que nadie nos diga a nosotros, vení a escuchar la palabra, orase ya, vení a orar, ¿sabe qué enojo? Y ese no es Satanás, y no queremos pelear, empezar a humillarte de eso, que no te gusta, es normal que se va a manifestar, no se puede evitar esta manifestación, porque Cristo sufrió y después murió. Y cuando murió, ¿qué murió? Nuestro pecado. Murió Satanás, la tiniebla puso bajo su pie. Pero Él resucitó. Y así también nosotros. Primero tiene que manifestar el sufrimiento para que vos reconozcas. Ahí viene la justicia, porque la justicia, la perfección, está en el sacrificio de Cristo.
Él trajo la perfección. Él trajo la justicia. La vida justificada quitó la injusticia de incredulidad y entrega la justicia de fe. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él trajo, saca la maldad, ira, echa la injusticia y pone la fe, gozo, paz, alegría, esa es la justicia. Y tiene que sacar uno para ese no. Cuando pedimos perdón, saca ese cansancio, sueño, pereza. Pedir perdón es la tiniebla, es la vieja creación, la injusticia para poner la justicia. En la cruz está la justicia de Dios y nosotros queremos que Dios nos cambie a nosotros sin sufrimiento, sin que se manifieste la vieja creación y sin pedir perdón, sin pelear contra Satanás. Y dice acá, así fuimos llamados nosotros. Así mismo fuiste llamado, para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Y dice acá, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, le dice a Timoteo. Y así también nosotros, esa profesión, se tiene que ver delante de muchos testigos el cambio que hay en nosotros. Porque hemos peleado, hemos declarado, hemos muerto cada día como Pablo, en distintas formas se expresa en la Biblia. Es necesario que yo mengüe y Cristo crezca, dijo Juan. Es necesario que pelee contra Satanás. Es necesario que ponga esa buena práctica. ¿Por qué? Porque no perdió Cristo. Cuando Él se humilló, ganó, mató la vida de Satanás y resucitó. Así también nosotros se tiene que manifestar el sufrimiento, porque todo lo pecado es sufrimiento. Y así se tiene que manifestar todas las manifestaciones de la vieja creación: maldad, ira, vicio, pasiones, unión con yugo desigual, codicia, avaricia, rechazo a la palabra, desinterés, cansancio, toda clase de pecado, enojo, ira, porque es largo. Pedí perdón, pelea, empezá así, peleamos. Cristo peleó así, humillándose en nuestro lugar, siendo que no es culpable, pero Él nos dejó a nosotros ese ejemplo, y nosotros tenemos que reconocer nuestra vieja creación. Y dice acá pone, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testigo de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vemos acá, Pablo dice a Timoteo, y ahora nos dice a nosotros, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. A todas las cosas da vida. No va a dar vida a esta tierra. Él ciertamente hizo para nosotros, a nosotros nos dio. Nuestra alma da vida de fe, gozo, paz, alegría. Él, cuando Él murió en la cruz, todo lo que pide perdón, reconoce que es pecador porque no creyó por Adán. Somos pecadores, le ofendemos, ahí murió la fe de nosotros. Y ahí por primera vez una miniatura de fe entró otra vez, da vida a nosotros esa fe. Y dice, y de Jesucristo, que nos dio testimonio de la buena profesión hizo, buena práctica, buena guerra. Así también nosotros vamos a hacer buena práctica, buena guerra. Si te humillas no vas a perder, le va a matar ahí cuando se manifiesta. Ese Cristo sufrió primero. Si se manifiesta en esa incredulidad, ese desaliento que parece ya es imposible para ti, te desalentas, ya no querés pedir más perdón. Cuando se manifiesta ese enojo, ira por la corrección, aburrimiento, ya te hace enojar porque cada momento te corrige y cada momento te está llamando para la oración y la palabra. ¿No te viene sufrimiento? Te viene sufrimiento, todos los pecados traen sufrimiento. Y después hay que tener que hacer, hay tener que poner la buena práctica de la guerra, pedir perdón, porque buena práctica no va a perder.
ahí se va a humillar y va a morir. Tu vieja creación va a ir muriendo, ese rechazo a la palabra, ese rechazo al perdón. Ahí va a empezar a morir la vieja creación, ese deseo de querer estar en sueño, pereza, cansancio todos los días, en vicio, querer hacer lo que tú quieres, en yugos desiguales, en idolatría, en hechicería. Confiamos en la idolatría y hechicería, todo eso tenemos que pedir perdón. Y acá dice, él testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, Cristo. Y nosotros ahora tenemos que, así fuimos llamados, no otra forma. Ninguna persona puede ser justificado. Primero la justicia recibimos para salvación, pero la justicia tiene que ir creciendo, esa fe, gozo, alegría en nosotros, gobernar totalmente nuestra vida. Más queremos escuchar la palabra, más queremos pedir perdón, más queremos limpiar, más queremos pelear contra Satanás. Contra Satanás peleamos reconociendo nuestra vieja creación, pidiendo perdón, declarando, como dice David, mi pecado te declaré y tú me perdonaste mi iniquidad. Y él dice, mientras que me callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. Ahí mientras que callamos nuestro pecado, nos confesamos, no queremos reconocer esa incredulidad, rechazo a la corrección, enojo, ira, cansancio, sueño, pereza, rechazo a la palabra y la oración, no podés soportar más, te aburre, malicia que está en engaño, que parece que te persigue, hombre. ¿No crees que Dios te está persiguiendo para ofrecerte perdón? Que está atormentando tu vieja creación. Y dice acá, vemos nosotros que él hizo, da testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y ahí sufrió, nuestro pecado sufrió, mi incredulidad, tu incredulidad, maldades, vicio, pasión, robo, espíritu incorregible, pelea, asesinato, pedir perdón. No puedo más, Señor, no puedo soportar, porque la palabra de Dios es como clavo hincado, te atormenta porque nosotros tenemos la vieja creación, rechazamos la vida de Cristo, en la palabra está el Espíritu de Cristo, y ahí vemos el poder de Satanás, porque nosotros tenemos la vida de Satanás y nos atormenta, nos aburre la palabra, parece pavada. Y dice acá, vamos a ver, vamos a leer en Romanos 11:29. ¿Quién me lee? Romanos 11:29. Dice 11:29. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues con vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, dice,
pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Bueno, acá vemos, dice, porque es irrevocable, sin límites, son los dones y el llamamiento. El don, sabemos que encontramos en Corintios, el don no fue así, dice, Cristo mismo es el don. Esa fe, gozo, paz, alegría, ese es el don, la capacidad que quiere dar a nosotros para vivir. Y dice, ahí puede ver eso para confirmar, en Romanos mismo tenemos, voy a explicar después, pero ahora vamos a leer un poquito para ver en Romanos. Acá dice, en Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, lo mucho abundó, mucho más de lo mucho la gracia de Dios, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre. Y como el don no sucede como el caso de aquel que pecó, el don habla Cristo mismo, esa es nuestra capacidad, nuestro regalo. Y entonces vemos acá y en Corintios también, porque nosotros encontramos el don del Espíritu ahí en Corintios también, pero eso habla ya es don de sanidad, una capacidad para trabajar al Señor que nos da a nosotros, pero este don está hablando por la misma vida de Cristo. Y acá por eso dice a nosotros en el 11, pues dice 29 era, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así nos llamó a Dios a nosotros en la cruz, para que nosotros peleamos, ponemos en buena práctica la guerra, peleamos contra la vieja creación, contra esa incredulidad, maldades, toda clase de pecado, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, pedí al Señor perdón, vaya a la guerra, reconoce que ese es la tiniebla que se está oscureciendo, no puede escuchar la palabra, no se puede iluminar la fe, gozo, alegría, la luz ahí es irrevocable, sin límite ese don. Y así te llamó el Señor, para que Él gobierne tu mente, para que te guste, para que quiera leer más y más, para que sienta esa fe, gozo, alegría, te gobierne, pero tu vida está lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de derrota, lleno de droga, lleno de pasiones, lleno de dolor, sufrimiento, está tu vida. Ese don irrevocable, sin límite, que el Señor te ha llamado para que vos puedas vivir, no está aprovechando porque no pelea esa buena batalla de la fe, no pedís perdón de la incredulidad, de ese rechazo, enojo, ira, lo que te está pasando. Y así el Señor nos llamó para vivir, pero nosotros no tomamos el llamamiento, en la cruz nos llamó, otra manera nos llamó, es para pedir perdón, declarar, y ahí como dice, mi pecado te declaré y tú me perdonaste mi iniquidad. Y dice también el que en Proverbio 28, el que, ¿cómo dice? El que encubre su pecado no prosperará, no va a prosperar la fe, gozo, paz, alegría, no va a prosperar, no le va a gobernar. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa, declara, confiesa, reconoce que es su vieja creación, ese enojo, ira, rechazo, malicia, engaño, no conoce que es la voz de Dios,
y no pelea, no pide perdón, no puede prosperar la vida de Cristo, no puede formarse la vida de Cristo, porque no puede estar ahí dos señores. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que confiesa y se aparta tendrá misericordia. No dice que sigan dando así. Ciertamente el primero tiempo hasta que vamos a ir peleando, es necesario que va menguando, y después Cristo crezca, fe, gozo, paz, alegría. Ese don va creciendo porque es irrevocable, sin límite. El llamamiento de Cristo te llama para que vos te pelees, te llama para declarar tu pecado, para reconocer tu vieja creación, porque tenemos, dice que os tengáis de los deseos carnales que batallan en nuestros miembros. Porque si siendo hijos de Dios, si ya totalmente ya no tenemos pecado, ¿por qué entonces a veces te viene ese desaliento? ¿Por qué te viene la destrucción en tu hogar? ¿Por qué viene ese nervio, ira, rechazo a la palabra? ¿Por qué viene esa miseria? Porque Cristo no es miseria. Te olvidará de tu miseria, dice, si te humillas. Reconoce esa miseria. Reconoce ese enojo y esa incredulidad. Que no podés escuchar la palabra primeramente. Porque primero la palabra, ese es nuestro sustento, ahí está Cristo. Está la fe, gozo, paz, alegría. Te quiere sacar con sueño, pereza, cansancio, aburrimiento, pedir al Señor perdón. Esa es la tiniebla, eso es lo que tenés que confesar. Pero si encubrís, decís que no hay en ti, que vos tenés toda la fe y el amor, sin escuchar, sin querer escuchar la palabra. Querés tener el amor, ni conocer el amor. Algunos dicen, tú lo sabes, Señor, que yo te amo. El Señor por su misericordia le hace sentir para que Él confiese su pecado, para que Él reconozca que hay todo ese pecado, esa maldad, ira. Le hace sentir su poder. Pero tenemos que pelear. Por eso no podemos conocer qué de amor hablaba, cosas muy maravillosas, dice en 42, que no entendía. Hablaba del amor, hablaba de la fe, hablaba de gozo y de alegría. ¿Y cómo va a hablar de esa fe, de ese amor, si vos no conocés ese amor? ¿Qué amor va a hablar? Pero hablamos por la misericordia del Señor. Pero no conocemos, hablamos cosas muy maravillosas, dice Job. Y en el 26 dice, es que son el borde del camino. Él reconoce que el borde del camino de fe, gozo, paz, alegría, es el camino del Señor. Cuando pedimos perdón, ahí vamos entrando en el borde de la fe, gozo, paz, alegría. Cuando más escuchamos la palabra, cuanto más nos humillamos, ahí va entrando en el camino. Es un bordecito, va entrando, explorando ese llamamiento irrevocable que quiere sin límite, te quiere dar Dios, esa fe, gozo, paz, alegría. Pero resulta ser que tu vida está lleno de derrotas. Todavía. Pero después va a ir avanzando. Va a ir enriqueciendo. Va a ir llevando la vida victoriosa de fe, gozo, paz, alegría. Y por añadidura, todos vendrán por añadidura la cosa natural. Pero la bendición que te habla es el formato de fe, gozo, paz, alegría. El pecado que te habla es primeramente la incredulidad a la palabra, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, no querés pedir perdón, no podés orar. Esas dos cosas, por la oración y la palabra es santificado, dice. Y vamos a leer en Filipenses 3:14. Filipenses. Hoy estamos hablando del llamamiento. En la cruz. Y en la cruz que hizo Cristo se humilló y destruyó la vieja creación. Así nos fuimos llamados nosotros para pelear, para pedir perdón de nuestra incredulidad, porque no podemos escuchar la palabra.
no podemos orar. Nuestra incredulidad a la cruz, nuestra incredulidad, nuestra maldad. Filipenses, ¿qué dice? Bueno, si alguno encuentra... Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, eso mismo sintamos. Si otra cosa sentí, eso también os lo revelará Dios. Vemos ahí, dice que Él nos llamó, Filipenses, ¿era? 3:14. Prosigo la meta, dice acá Pablo, del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, ahí fuimos llamados. Prosigo, continúa esta meta, porque ahí hay premio, hay fe, gozo, paz, alegría, hay amor. Es el supremo llamamiento, el llamamiento superior. No hay otro llamamiento en la cruz, pidiendo perdón, como Él hizo, se humilló en lugar de nosotros y ahí sufrió primero para morir. Ahí murió la vieja creación, Satanás, tu incredulidad, tu maldad, tu sufrimiento, tu pasión, tu desobediencia, ahí sufrió y después murió y después resucitó. Así también nosotros tenemos que, Dios que dice por eso que tenemos que participar en el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo es nuestro pecado y ese tiene que manifestarse, porque ¿cómo entonces se va a pedir perdón? ¿Cómo va a reconocer tu pecado? Inevitable que se manifieste tu vieja creación. Cristo también sufrió nuestro pecado para matar a la vieja creación, para morir. Cuando murió Satanás y después resucitó, tuvo la victoria. Y nosotros no queremos que se manifieste la vieja creación. Se rechaza la palabra desinterés, ese aburrimiento, sueño, pereza, cansancio, enojo, ira por la corrección, malicia, engaño. Te engaña Satanás, no conoces, cree que la voz de Dios, cree que es palabra de instrumento, esa es la malicia. Justicia propia, cree que está bien, sin pedir perdón. Algunos dicen, lucha nada más, ya me va a pasar. No, pedir perdón, porque si no va a quedar en la derrota. Y entonces dice acá, prosigo la meta del premio del supremo llamamiento de Cristo. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sentí. Sintamos y llegar a la perfección de fe, gozo, paz, alegría. Sentí eso entonces. Pero está lleno de turbaciones, lleno de tormentos, lleno de maldad, de ira, lleno de vicios, lleno de pasiones, lleno de enojo, ira, pelea, destrucción de hogar. Así que todo lo que somos perfectos, esto también sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también la revelará Dios. Si todavía no sentí la vida de Cristo, Dios también, si vos continúas pidiendo perdón, pelear la buena batalla de la fe, así te llamó Cristo. Pedí al Señor perdón, esa es nuestra pelea. Declara tu pecado como David, mi pecado te declaré. Declara esa incredulidad, rechaza la palabra enojo, ira por la corrección. Todo pecado que tenés declarar, pero primeramente esa incredulidad a la palabra. No podés orar. Sentí esa fuerza que te está atando y no declarás. No podés, te agarra sueño, pereza, cansancio en la hora de la oración. Ahí ya te está arrebatando tu alimento, tu unión con Cristo en la oración, la palabra no podés escuchar. Eso primero ahí ya perdés, ya te toma todo. Dice en Joel, fue arrebatado tu alimento y no sabés pedir perdón, pelear para mantener ese alimento, esa fe, gozo, alegría, esa vida de Cristo. Dice, bajo los terrones, dice que, ¿quién me lee Joel? Y vamos a
considerar cada uno. En las 24 horas, ¿cómo está? ¿Está orando todos los días? Es lo que normal que se va a manifestar que no puede orar, tenés que esforzarte, tenés que pedir perdón. Es normal, porque Satanás te va a querer quitar esa oración, porque ahí vos pedís perdón al Señor, ahí te está limpiando, está arando campo, y Él no quiere que are tu campo, no quiere que te limpie, no quiere que confieses, porque quiere apoderar de ti, quiere arrebatarte la vida de Cristo. Satanás dice en Salmo 43:3, dice que quiere postrar, Él no persigue, y quiere postrar en tierra, quiere postrar en el pecado, Él quiere gobernar en su esencia, en su naturaleza, sufrimiento. Pero dice en Samuel 22:38, que nosotros tenemos que destruirlo hasta terminarlo. Ese espíritu que no podés, te está tomando fuerza de sueño, pereza. En el momento de la oración pedís perdón, que no podés orar esa fuerza que te gobierna, no podés ni abrir tu boca para pedir perdón. Ahí está la guerra en la oración, y en la palabra ahí te muestra tu pecado, el Señor te muestra la vieja creación. Esa es la vida de Cristo que está actuando, esa es tu sustancia de fe, gozo, para alegría. Él te va a fortalecer en la palabra, y ahí te muestra tu vieja creación, cómo se manifiesta. ¿Y cuál que dice? No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los telones, los graneros fueron asolados, los arbolillos destruidos. Vemos ahí, fue arrebatado, dice, nuestro alimento. Cuando no podemos orar, cuando no podemos escuchar la palabra, porque en la palabra dice en Hebreos 3 que ahí está la sustancia, cuando Él efectuó nuestra purificación, cuando Él se crucificó, ahí vio la sustancia, es la palabra de Dios. Ahí salió agua y sangre, no solamente agua, no palabra solo, sino sangre, la sangre de la fe, gozo, para alegría, la vida de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo que está en la palabra. Y dice, fue arrebatado por no pedir perdón, no podemos ya orar, y no pedimos perdón, no peleamos la buena batalla de la fe. No asistamos el llamamiento de Cristo. El Señor nos llamó en la guerra para pelear contra Satanás. Dice, la lucha no tenemos, dice, contra carne ni sangre, sino contra potestades, autoridades, contra gobernadores de esta tiniebla. Y esa es nuestra incredulidad, ese es nuestro rechazo a la palabra, que no podemos orar. Te saca la oración y la palabra. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo satánica. Empezar a escuchar la palabra y pedirla. Pelea la buena batalla en la fe. Reconocer que hay incredulidad. No podés escuchar, no podés. La palabra de Dios te aburrí. Te agarra a cansancio, aburrimiento. Enojo, ira por la corrección. Ya quieres que termine, pedir perdón. Pelea, declarar que esa es tu vieja creación, Satanás. Te quiere sacar la palabra y la oración. Te cansa, te aburres, te agarra sueño, pereza. Esa fuerza que tenés, satánica, no podés orar. Pedí perdón, Señor, esta fuerza, no puedo orar. Perdóname. Ahí te está arrebatando, si vos te dejas, no te humillas, te va a arrebatar tu alimento, te va a arrebatar la vida de Cristo, que esa es la palabra. No podés ya digerir, no podés ya orar, porque por la oración y la palabra es santificada. En la oración te limpias, te peleas, pedís perdón al Señor de tu pecado, no que sea como la oración del fariseo. El Señor no escucha la oración sin cruz, sin declarar tu pecado. Escuchó la oración del, ¿cómo se llama el otro? Publicano. Ten piedad de mí,
pecador. Y no quería mirar arriba, se reconocía su vieja creación. Esa clase de oración, lo que te va a hacer bien. No esa oración del fariseo se ponía en pie. ¿Qué quiere decir? No se inclinaba, no se humillaba. Y miraba pecado ajeno. Y se justificaba él sin pedir perdón. Él creía que estaba justo, estaba bien. Y por otro veía el pecado. No como el publicano, dice. Y el publicano se está humillando, lleno de pecado se está humillando. Y el otro se justifica. Esa clase de oración el Señor no escucha si no queremos tomar la cruz. Porque el Señor nos llamó en la cruz para hacer la buena batalla de la fe. Y vemos acá, y dice que en Joel, cuando no se arrepentía más Israel, fue arrebatado su alimento. Y dice el alimento fue podrido bajo de los terrones. El alimento, esa fe, gozo, alegría quedó bajo el pecado. Le cubrió nuestro pecado de maldad, de ira, de incredulidad, rechazo a la palabra, totalmente desinterés, aburrimiento, no querer ser corregido. Ese es los terrones, los pecados. El pecado le cubre la vida de Cristo. Y nos sentimos más ese gozo, alegría, no podemos ni escuchar la palabra. Estamos llenos de deseos, de pasiones, de vicios, llenos de yugos desiguales, llenos de música del mundo, llenos de destrucción de hogar. Esos son los terrones que cubrió la vida de Cristo, porque no te humillaste, no declaramos tu pecado, no peleas más. Así fuiste llamado. El llamamiento de Cristo es para pelear la buena batalla de la fe. No reconoce que ya no tiene más fe. Se arrebató la fe. Ese es tu alimento. El gozo, alegría. No tenés más. Solamente tormento en tu vida. No podemos escuchar la palabra. Y dice mismo Pablo acá. Dice Pablo en el 12. No que ya haya alcanzado. Ni que dice ya sea perfecto, sino que prosigo sin ver si logro así aquello para lo cual fui también así, ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? La fe, gozo, alegría. El otro, la vieja creación, ese aburrimiento de la palabra, desinterés a la oración, sueño, pereza, cansancio. Él reconocía que no es perfecto todavía la vida de Cristo. No llegó todavía a un varón perfecto. No llegó todavía a gobernar su mente. Y entonces él dice, no que ya haya alcanzado yo. Sino proseguía, dice, continuaba en la pelea, continuaba pidiendo perdón, esa es la pelea, reconociendo su vieja creación, reconociendo que hay todavía incredulidad, como él dice en Romanos 7, 14, 15 por ahí, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces, a veces queremos escuchar la palabra, es normal, y no podemos escuchar. A veces queremos orar y no podemos orar. Se manifiesta en nuestra vieja creación, pero tenemos que pelear. Tenemos que declarar, Señor, esto está en mí, me está gobernando Satanás. Me está gobernando, no puedo orar, no puedo escuchar su palabra. Siento esa fuerza de sueño, pereza, cansancio, aburrimiento. No puedo, no aguanto. Te atormenta la palabra y la oración. Y pedí perdón al Señor. Sepa que es, hará campo y no sembréis entre espinos. No puede hacer efecto la palabra, sino hará no limpiar. No pedí perdón, subí al llamamiento de Cristo. El Señor te llamó para pelear, te ofreció el perdón. Ahí va a haber el perdón, la limpieza, la justificación. Ahí va a haber la justificación. Y así nos llamó Cristo.
para pelear la buena batalla de la fe. Reconocer tu incredulidad, que no podés escuchar la palabra. Reconocer tu maldad, que no hay amor. Justicia propia, que querés estar bien, crees que ves todo, sin que pida perdón, sin que trabaje tu pecado. Estos tiempos y tiempos tenemos que ir peleando. Vemos Pablo, dice, he acabado la carrera. Cuando él ya le va a sacar de la cárcel de Roma, y dice, he acabado la carrera de la fe. He peleado la buena batalla de la fe. Él se humilló, cada día moría. La vieja creación, la incredulidad, la maldad, toda clase de desaliento. Porque vemos nosotros también cuando después de la grande victoria y grandes revelaciones le vino a Aguijón, que viene, sabemos, es la ponzoña de Satanás, esa incredulidad, desaliento, vanagloria, para que no se enaltezca desmedidamente, dice, para que no le venga esa justicia propia, cree que de él viene esa revelación. Entonces le vino el aguijón de Satanás, viene Satanás y le dice, él pidió 3 veces y le dice que no le puede quitar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando te está viniendo esa incredulidad, ese desaliento, ese enojo, ira, ya no podemos aguantar, ya te aburrís, ya tu alma ya no puede aguantar la palabra y la oración, ya te está cansando seguir pidiendo. Esa es tu debilidad, ese es tu pecado, tu vieja creación, ese es la tiniebla, ese es el hombre viejo, como quiera llamar, y ese tenés que pedir perdón, tenés que pelear contra eso, porque si no se manifiesta, en una guerra se tiene que manifestar tu enemigo. Cristo cuando iba a pelear, le usó, ciertamente no viene Satanás directamente así, pero le usó a Judas, su discípulo, para entregarlo. Le usó a los fariseos para que le entreguen, a Pilato para crucificarlo. Y así Satanás se manifestó. Y así le mataron. Y ahí sufrió nuestro pecado. Y ahí sufrió y ahí murió. Pero tiene que sufrir primero. Así también nosotros no tenemos que ignorar. Se tiene que manifestar nuestra vieja creación. Primeramente la incredulidad. A la palabra rechazo, no podemos ni orar. Y después toda clase de pecados se tiene que manifestar. Enojo, ira, pelea, rechazo a la palabra y toda clase de pecados. Unión de yugos desiguales, pasiones. Y ahí pelea. ¿Cómo vas a ver si no viene? Porque el sufrimiento, porque era el sufrimiento de Cristo, nuestro pecado, porque todos los pecados traen sufrimiento, y ese pecado te va a traer sufrimiento. Entonces tenés que pedir perdón, y esa es la pelea, reconociendo que hay en ti ese enojo, ira, que hay en ti pasiones, yugos desiguales, hay incredulidad, destrucción de hogar, hay de todo en ti, hay un Satanás y te está gobernando. No podés leer, no podés escuchar la palabra, no podés orar, no podés ir en la iglesia, te atormenta la palabra de Dios. Pero ahí tenés que humillarte de eso, declarar, Señor, no puedo escuchar tu palabra, no aguanto tu palabra. Hay justicia propia en mí. Creo que veo todo bien. Esa malicia que hay en nosotros, todo parece a nosotros que nos persigue a nosotros. Esa es malicia, engaño, despojando de toda malicia, engaño. Es normal. ¿Cómo vas a saber que hay en ti esa malicia si no se manifiesta? Todo te mira mal, todo te persigue, nada toma de Dios, porque no sabes que. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no te humillas? Y si el Señor quiere, te está justificando, cree que sabe todo, que vos nomás sos bueno y otros malos, no hay amor de Dios. Y se tiene que manifestar. Y Satanás usa, yo que sabemos que también usó a al mismo apóstol, Judas, para entregarlo, al fariseo para entregar a Pilato para matarlo.
Y así, yo que nosotros también, aunque sea con maldad que diga, yo a nosotros, yo sabemos que es permisivo del Señor, porque te quiere sacar esa malicia, te quiere sacar ese engaño, te quiere sacar esa maldad y el espíritu de pelea, espíritu incorregible, que no querés ser corregido, querés hacer lo que vos querés. Entonces todo eso quiere el Señor, yo que peleemos contra ese espíritu. Y eso es inevitable que se manifieste. Se tiene que manifestar para que vos sepas lo que hay en ti. Y tiene que ir en pelea. Así nosotros fuimos llamados. Y dice acá en Filipenses leemos ahora Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses 1:11. Tesalonicenses. Chequemos. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segundo de Tesalonicenses. ¿Quién me lee? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su deber. Espera, segundo de Tesalonicenses. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda Tesalonicenses 1:11. Bueno, dice, por lo cual asimismo oramos, dice Pablo, siempre por vosotros. Le dice a los tesalonicenses, Pablo oraba. Así también nosotros tenemos que orar uno por otro. Y dice, para que nuestro Dios os tenga como digno del llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vemos acá, dice que oraba Pablo para que los tesalónicas, vio que dice, sea digno de su llamamiento y cumpla todo propósito. Como el Señor quiere el propósito del Señor. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Quiere sacar esa impureza, esa incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés que no podés ni orar, lleno de maldad, ir a ese espíritu incorregible que está en ti, ese vicio, todo ese quiere que tenga digno de su llamamiento, porque Él nos llamó para cumplir todo su propósito, todo, formar toda su vida en nosotros, es el propósito del Señor. Bondad y toda obra de fe, dice, esa fe con su poder. Esa fe quiere formar en su totalidad, crecer en la fe, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hay todavía una miniatura de incredulidad. La fe viene por el oír de la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso, a más de que escuchamos la palabra y a medida que pedimos perdón, pelea la buena batalla de la fe, empezá a declarar tu incredulidad. Ahí está peleando por la fe, para que la palabra de la fe se haga vida. Y entonces, así el Señor dice, por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros. Dice, para que vuestro Dios tenga por digno de su llamamiento. Para que Él tenga por digno. Él vio que está llamando a cada uno. Y nosotros que no seamos, que rechacemos su llamamiento. Y así vio que el Señor no le agrada. No es digno para Él, no puede hacer la obra,
vos mismo le atacás, porque no estás reconociendo esa incredulidad que hay en ti y toda clase de pecado por la incredulidad. Quiere formar en ti, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos dardos satánicos. Y entonces, como si nosotros no ni podemos escuchar la palabra, no podemos ni orar, ni podemos pedir perdón de la incredulidad, no tenemos comunión con el Señor, no estamos en el llamamiento. Él nos llamó para vivir una vida santificada, para que destruya la vida de impureza, la vida de injusticia, de no creer a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la vida santificada, la vida digna, la vida que el Señor nos llamó para que Él, ese es lo que quiere, que merece, dice, que quiere que esa vida merecida que ofreció a nosotros, la vida digna de Él, quiere que aceptemos. Ese es el llamamiento de nosotros, ese es el llamamiento. Así nos llamó, pero nosotros no queremos pedir perdón, porque no podemos leer, no podemos orar, no queremos ser corregidos, nos atormenta a nosotros, pero es normal, porque esa es nuestra vieja creación, pero tenemos que pedir perdón, para que vivamos una vida digna, una vida que el Señor nos ofreció a nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida. Palabra fiel, palabra de fe y digno de ser recibida. Es digno porque Él sufrió, Él ahí en la cruz sufrió y se humilló en lugar de nosotros. Es digno que tú agarres, merece que tú le aceptes ese llamamiento. Eso es lo que quiere decir digno. Merece que tú le aceptes y pida perdón. Pida perdón de esa incredulidad que tenés. No crees, no te gusta la palabra, te aburre. Enojo, ira, porque te corrige, no quiere que te muestre tu pecado. Malicia, cree que del hombre no conoce más la voz de Dios, y es digno, palabra fiel, palabra de fe, es lo que manifestó en la cruz, y es digno, merece que tú le aceptes el llamamiento y pida perdón. Y dice acá en Hebreos 3:1, el último versículo. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos, tanto participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en todas las casas de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas de Dios. Y Moisés, la verdad, fue fiel en todas las casas de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Bueno, dice acá, por tanto, hermanos santos, dice, participantes, este está hablando de los judíos, pero ahora está hablando a nosotros. Nosotros también fuimos llamados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿A dónde nos llamó Cristo? En la cruz. Y dice, pelea la buena batalla de la fe. Él hizo la buena profesión, pues testificó, Él confirmó. Y qué buena práctica es la guerra. Y entonces, ese es el llamamiento de nosotros, para pelear contra la vieja creación. Cristo peleó contra la vieja creación,
peleó contra Satanás. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, porque Él participó, primero Él participó ese pelea, Él primero hizo la buena práctica y no perdió esa guerra, y así también dice, participante del llamamiento celestial. Considera que Cristo hizo, Él peleó y no perdió, y nosotros nos fuimos llamados para pelear contra Satanás, contra esa incredulidad, contra esa maldad, ese rechazo a la palabra, enojo, ira contra la corrección, malicia, engaño. Ese es tu enemigo que tenés que pelear, y contra todas pasiones, vicios, toda clase de pecado. Tenemos que, nada más, así fuimos llamados para la pelea. En la cruz, tome mi cruz y sígueme. Si quieres ser mi discípulo, dice, tome mi cruz y sígame. Si quieres seguir a Dios. Y entonces, así nos fuimos nosotros llamados. Y entonces así, yo que hoy nos muestra cómo nos fuimos llamados a la pelea. Y no peleamos por medio de la humillación, no con armas carnales, no con maldad, no con ira, no con pasiones, no con incredulidad, no rechazo a la palabra, guardando bajo pecado la vida de Cristo, sino sacando afuera, pidiendo perdón. Señor, este es mi pecado, Señor. Está bajo terrones, Señor, tu vida, esa fe. Ya no creo más. Perdóname, Jesús. Perdóname. Bendito eres tú, Jesús. Así fuimos llamados para practicar esta buena práctica, buena guerra, pidiendo perdón, declarando nuestro pecado, como David, como Dios que dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y también encontramos en Juan, primero de Juan dice, el que dice que no tiene pecado, hace mentiroso, no, hay palabra en él. Entonces, está hablando fuera de la palabra. Todos tenemos las dos creaciones, aunque tenemos la vida de Cristo, pero tenemos la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está luchando, no, Satanás no te deja escuchar la palabra, Satanás te da cansancio, sueño, pereza, rechazo a la palabra, enojo, ira por la corrección, malicia, engaño. Ahí pelea, cada momento se manifiesta en nosotros, pero tenemos que pelear pidiendo perdón, declarando que es nuestra ese pecado, está en nosotros. Amén. Quería ver que la justicia, pero también la justicia, pero también a Javier de ayer, no, de antes de ayer